Muchas gracias, Romané. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre ustedes sobre este punto en este encuentro. Ah, eh, una visión, se nos han pedido que comentemos sobre una visión del proceso constituyente y a mí me gustaría eh, comentar fundamentalmente dos cosas acerca del proceso constituyente. Una es la razón por la cual el proceso constituyente se ha hecho necesario, porque eso sirve eh, para fijar el criterio para lo que viene, ¿no? En el sentido que voy a explicar. Primero, entonces, la razón del proceso constituyente. Yo creo que es fundamental entender, asumir y reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de lo que alguna campaña para el rechazo dijo en su momento, en una idea que quedó sepultada bajo el 80% de los votos del plebiscito, la nueva constitución no es un capricho. La nueva constitución es una manera de responder, de dar cuenta de un problema grave que tiene Chile. Y ese problema es la extraordinariamente profunda deslegitimación de la política institucional, ¿ah? Que ha sido el legado, creo yo, de estos 30 años bajo la forma política creada por la Constitución de 1980, lo que yo llamaría la Constitución tramposa. La razón para esa profunda deslegitimación de la política institucional, que yo creo que tiene un grado de profundidad que es completamente inédito. Yo creo que no habíamos estado nunca en una situación, nunca en el sentido relevante, ¿no? En las muchas décadas anteriores, en una situación de deslegitimación tan profunda de la política institucional. Y eso es consecuencia, creo yo, de que la constitución que hoy tenemos es una constitución que creó una política que fue diseñada para no poder tomar decisiones transformadoras. Y por eso, en la medida en que ha surgido desde la sociedad una demanda por transformaciones, y en la medida en que esa demanda ha ido creciendo, uh, la, la, y la política institucional se ha mostrado, de hecho, indiferente a esa demanda, en el sentido de que no ha sido capaz de asumir su realización, eh, lo que ha ocurrido es que esa política institucional se ha ido deslegitimando cada vez más, al punto que hoy día yo creo que es cordialmente, si me lo permiten, despreciada por buena parte de la ciudadanía. Yo creo que este proceso de deslegitimación de la política institucional no es un proceso que ocurra el 18 de octubre. Yo creo que el 18 de octubre solo fue el momento en que eso llegó a su punto decisivo, en que el pueblo salió a la calle a decir que no a esa forma política y a todo lo que estaba vinculado a ella. No a la Constitución, no al neoliberalismo, no más abuso, no más clase política, no más AFP. Pero creo que es un proceso largo. De hecho, yo creo que para los efectos de esta conversación uno podría, yo lo fijaría que diría que tiene por lo menos 15 años de desarrollo, quizá más. Pero yo fijaría el momento en que comienza eso, justo después de la promulgación de la reforma constitucional de 2005, la que Ricardo Lagos presentó como si fuera una nueva constitución, porque pocos meses después de eso, que ocurrió en septiembre de 2005, en marzo de 2006 irrumpió el primer movimiento social que tuvo la fuerza suficiente para para irrumpir en la agenda política, que fue el movimiento secundario de ese año llamado Pingüino, ¿no? Cuya demanda fundamental era la derogación de la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre otras demandas, por cierto. Pero ese fue solo el primero. Después de eso ha habido sucesivas irrupciones de distinto tipo, ¿no? Volvió a irrumpir el movimiento estudiantil en el 2008. El 2008 también fue la primera vez que hubo una manifestación pública en la calle en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerden el caso de la decisión por la píldora del día después, el llamado pildorazo. Después, el 2011, las enormes protestas, primero contra Hidroaicén, que fueron después, claro, opacadas en el recuerdo por la masividad del movimiento estudiantil del mismo año. Después fue No Más AFP, 2016. Después, 2018, Mayo Feminista. Y 2019, esta forma política, por así decirlo, estalla.
como les digo, yo creo que el 2019, el 18 de octubre, fue un momento en ese proceso, el momento en que esa forma política simplemente se desfondó, y yo creo que la situación en la cual estamos viviendo hoy día es la situación que corresponde a ese momento en que la forma política que teníamos y que era aceptada más o menos a regañadientes, fue simplemente desahuciada junto con la Constitución el 18 de octubre y los eventos posteriores, por supuesto, y estamos todavía sin una nueva forma política, una nueva constitución, que es la que esperamos que surja del proceso constituyente. Esto es importante, creo yo, porque marca lo que necesita caracterizar a la nueva constitución para que ella esté a la altura del problema. La nueva constitución necesita crear una forma política que haga realidad lo que yo creo que hoy día no tiene ninguna realidad para las personas, que es la idea democrática, la idea de que el poder institucional es un poder que existe para realizar la voluntad del pueblo. Yo creo que esa idea, que es lo que uno podría decir la mejor versión de la idea de representación democrática, que los representantes realizan la voluntad del pueblo representado, esa idea creo yo que ha perdido toda realidad en la experiencia, ¿no? Yo creo que es una idea que hoy día es vista como una mera idea, como algo que está en los libros, que se puede en algunos casos decir, pero que no significa de hecho nada. En mi opinión, un punto bien crucial en este proceso de deslegitimación fueron precisamente las marchas contra las AFP, en que cientos de miles o más de 1 millón de personas marcharon contra las AFP por las calles de Chile. Lo hicieron bajo un gobierno socialista y las AFP ni siquiera se enteraron del asunto. Yo creo que ahí quedó claro que nuestra opinión, la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre las AFP, es totalmente irrelevante. Y eso entonces contribuyó a fortalecer o a crear, a reforzar esta situación a la cual me refería, de que la idea democrática de que el poder institucional existe para realizar la voluntad del pueblo, que es la idea básica de un sistema democrático, es solo un discurso, no tiene ninguna realidad en la vida. Y la nueva constitución, creo yo, será nueva constitución y no será simplemente un nuevo texto en la medida en que logre crear una forma política que le dé realidad a esta idea, que permita entender que la política institucional es efectivamente una política en este sentido democrática. Y eso no va a ocurrir porque haya una norma que lo diga, evidentemente, o porque alguien declare que es así. Eso va a ocurrir cuando los ciudadanos y ciudadanas podamos ver a la política institucional canalizando, procesando, realizando esas demandas que surgen de la sociedad. Yo creo que no es la única cosa importante que tiene que hacer la Constitución, por cierto, pero es lo que va a hacer la diferencia entre que haya nueva Constitución o que sea otra nueva Constitución fallida como la nueva Constitución de 2005. ¿No? Algo que parece ser una nueva Constitución, que se presenta como una nueva Constitución, pero que en realidad no cambia las cosas. Y en ese caso, lo que ocurrirá, creo yo, si la nueva Constitución no logra enfrentar y solucionar o empezar a solucionar este problema, es que el problema no va a ser solucionado, es que la crisis se va a seguir profundizando y entonces va a continuar y va a encontrar alguna otra manera de solucionarse más adelante. Porque que se va a solucionar, yo creo que es indudable. Porque esto, creo yo, es importante para el proceso constituyente que viene, para lo que empieza, o la fase de ese proceso que comienza el 15 y 16 de mayo. Porque respecto de ese proceso, del proceso constituyente en el sentido estricto del tiempo de la convención, por así decirlo, la pregunta central es cómo la convención, que en los hechos es un órgano representativo, ¿no? En el sentido de que es un órgano de 155, será un órgano de 155 personas, hombres y mujeres, elegidos por votación, por sufragio universal, etc. ¿Cómo ese cuerpo representativo, ese órgano representativo, va a lograr ser visto como distinto de esta política representativa vacía a la cual estamos acostumbrados? Es decir, si es también un órgano representativo y hoy la idea de representación política ya no tiene realidad, ¿por qué la convención va a ser distinta que, digamos, la Cámara de Diputados o el Congreso?
Yo creo que esa es la pregunta fundamental respecto de cómo va a ser el proceso constituyente, de si va a ser capaz de darnos una nueva constitución, en el sentido de darnos una constitución que cree una forma política que logre solucionar el problema que tenemos. Y por eso es tan importante, creo yo, que la convención sea, no solo sea, sino que sea vista como, que sea vivida como distinta de la política tradicional. Mientras más parecida a la política que conocemos sea, menos capaz será de darnos una solución al problema. Entonces, es fundamental que la convención no se conforme ni actúe de modo de ser vista como un momento más de la política que fue desechada el 18 de octubre y que se conforme y actúe más bien como una anticipación de la política que va a venir después con la nueva constitución. Esa, creo yo, es la forma, es la idea que debería guiarnos en nuestra discusión sobre ese proceso constituyente. Por eso, o esa era una de las razones por las cuales, por ejemplo, la paridad era tan importante. Claro, que la convención vaya a ser paritaria marca una diferencia con la representación a la cual estamos acostumbrados, con el Congreso, por ejemplo. Que tenga escaños reservados, y yo sé que hay observaciones a los escaños reservados y a la forma que se obtuvieron, pero el hecho de que tenga escaños reservados también marca una diferencia significativa con el Congreso, con la Cámara de Diputados, por así decirlo. Que haya reglas que facilitan, todavía vamos a ver cuál es el efecto de eso, pero hay que haya reglas que faciliten la participación de independientes, marca también una diferencia con el Congreso. Pero todas esas diferencias son diferencias respecto de quiénes van a estar en la convención, que son importantes, pero a las que siguen a continuación las diferencias de cómo va a actuar la convención. Y ahí todavía, por cierto, no hay nada definido, es algo que está por ser especificado. Ustedes, supongo yo, han estado también expuestos a estas ideas que periódicamente aparecen, por ejemplo, de que la convención tenga espacios reservados o secretos de deliberación. Yo creo que eso es una receta para el fracaso, porque eso es una manera de afirmar que la convención, después de todo, aun cuando esté conformada de un modo distinto, va a ser más o menos lo mismo que la política a la cual estamos acostumbrados. Entonces, yo diría la primera condición del funcionamiento de la convención constitucional tiene que ser la transparencia y publicidad completa de lo que ahí se discute. No solo en el sentido de que la convención haga transparente lo que hace, así que sea público y accesible, sino que también hay un esfuerzo especial por integrar a la ciudadanía en general a la discusión constituyente que va a estar ocurriendo en la convención. Pero no es lo único. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, otras cuestiones como que la convención reciba en audiencia a organizaciones sociales, que la convención sea itinerante, que salgan los territorios y sesionen los territorios, que los convencionales vuelvan a sus territorios, a sus distritos, a participar de la discusión constitucional que va a estar ocurriendo ahí. Y en ese contexto, muchos, yo también, han sugerido que sea posible formas de participación adicional durante el proceso constituyente, como plebiscitos intermedios, etc. Todo eso, por cierto, depende de decisiones que todavía no se han tomado, y yo creo que es importante, por eso, tener de antemano una idea de qué es lo que importa en términos del funcionamiento de la Convención Constitucional. Y lo que yo creo que es importante es que en la Convención se muestre que la política ya empieza a ser distinta, y empieza a ser distinta porque la política institucional es una política que existe para realizar los deseos, la voluntad de la ciudadanía. Y eso supone, como les decía, transparencia, participación, vinculación de los convencionales en sus distritos y de la propia convención. Estoy ya acercándome al tiempo asignado. Quiero terminar con esta idea. Se ha hablado o se ha criticado que se haya dicho que la convención debería estar rodeada. Por supuesto, en esa crítica yo creo que hay mucho de mala fe, oportunismo de campaña, en el sentido de entender que el llamado a rodear la convención es un llamado a que alrededor de la convención hayan piquetes con antorchas y bombas molotov, por supuesto, que sea una forma de coacción. Pero hay un sentido que yo creo que es importante esta idea. El proceso constituyente se abrió por la irrupción del pueblo el 18 de octubre, que dijo no.
a la política, a la constitución, al neoliberalismo, a la AFP, al abuso, a la clase política, etc. Y la nueva constitución se va a realizar en el sentido que yo he estado explicando, se va a realizar solamente en la medida en que esa fuerza que abrió el proceso constituyente se mantenga durante el proceso constituyente. Se mantenga, y yo creo que para entender qué quiere decir que se mantenga esa fuerza y que presione por una nueva constitución, tenemos que mirar a los casos exitosos recientes, porque tenemos casos exitosos, incluso en las condiciones actuales. Es decir, la convención debería estar, si me puedo apropiar de esa palabra, rodeada, en el mismo sentido en que el Congreso fue rodeado por el movimiento feminista para lograr la paridad en la convención. En el mismo sentido en que el Congreso fue rodeado por la sociedad para lograr los 3 retiros de fondos de previsionales. Esos no fueron momentos de coacción, fueron momentos de legítima presión social en una dirección que se manifestó en esas 2 veces de modo bastante excepcional, hay que decirlo, pero que logró manifestarse a través del proceso institucional. Eso que ocurrió en esos 2 casos y que es una experiencia bastante excepcional en la política que conocemos, es lo que tiene que caracterizar, creo yo, el proceso constituyente y la política de la nueva constitución. Y de ese modo, la nueva constitución será una contribución a solucionar el problema de deslegitimación tan profunda que tiene la política institucional, que la tiene precisamente porque la política no es vista de ese modo normalmente, no es vista como la medida del empoderamiento ciudadano. Ese es el criterio. En la convención y en la nueva constitución, la política tiene que ser vista, la política institucional me refiero, tiene que lograr ser vista y ser vivida como la medida del empoderamiento ciudadano. Gracias. Gracias, Fernando, por esta reflexión que abre, ¿verdad?, el debate propuesto para esta mesa. Vamos a dejar las preguntas y comentarios al final, siguiendo el guión organizado para esta jornada. Damos la palabra entonces a Mario Aguilar, por favor. Mario Aguilar. Recordamos también al mismo tiempo que este encuentro está siendo grabado en diferentes, dando en diferentes plataformas y que se realizarán cápsulas que se van luego a enviar a diferentes movimientos sociales dentro y fuera del país. Mario, por favor. Muchas gracias, Romané. Saludo a cada uno de los asistentes, saludo a Fernando y a Yanina, que compartir estas reflexiones me parece muy interesante. Así es que, bueno, vamos al punto. Yo escuchaba con atención a Fernando, coincido en varios de los puntos que él plantea, y quisiera hacer alguna mirada complementaria, poner alguna mirada complementaria. Lo primero es decir que hasta hace no mucho tiempo, el establishment, esta élite hoy día impugnada, decía que quienes planteábamos la necesidad de una asamblea constituyente fumábamos opio. Estábamos fumando opio, y lo decía además un conspicuo representante de la, comillas, y lo pongo muy entre comillas, izquierda chilena, digamos, que en realidad fue un representante y un partido que se le podría encasillar dentro del llamado Partido del Orden, digamos, ¿ah? Aquella gente que durante 30 años se dedicó a que nada se moviera, a que todo permaneciera incólume como había sido diseñado y redactado por Jaime Guzmán, y que no hubiera, en definitiva, un cuestionamiento más de fondo y más profundo, tanto así que quienes queríamos cambiar aquello fumábamos opio. Éramos así de delirantes según esa gente. Es bueno recordarlo porque eso fue hace no tanto tiempo atrás. Fue hace unos pocos años que se nos descalificó de ese modo a quienes planteábamos asamblea constituyente. Nosotros en el Colegio de Profesoras y Profesores, en el año 1997, en el Congreso Nacional de Educación, planteamos la necesidad de una nueva constitución en Chile y que esa nueva constitución se estableciera a través de una asamblea constituyente. En el año 1997. Y en ese entonces pareció que hablábamos marciano. Pareció que hablábamos un idioma extraño, incomprensible, un idioma, digamos,
medio delirante, porque realmente nuestra propuesta, y digo nuestra propuesta siendo yo en ese congreso un profesor de base que participó en su escuela, después en su comuna y después en la etapa nacional, sin ningún rol dirigente en aquel entonces. Fuimos los profesores de base de Chile los que dijimos en aquel entonces que había necesidad de una nueva constitución en Chile. Con esto lo que quiero decir es que esta es una demanda de vieja data, pero en donde, a pesar de que si uno mira en retrospectiva, evidentemente eso es lo que debió ocurrir al poco tiempo del advenimiento de la democracia, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Lo que ocurrió fue la consolidación de la constitución heredada de la dictadura. Y de hecho, la constitución actualmente vigente tiene la firma de un presidente supuestamente socialista, ¿ya? Tiene su firma. Le hicieron unos pocos retoques, unos maquillajes por aquí y por allá, una que otra modificación en alguna cosa secundaria, y esa constitución tuvo la firma de un presidente democráticamente electo y supuestamente, por lo tanto, validada democráticamente. Bueno, el 18 de octubre cambia completamente ese cuadro, pero evidentemente todos entendemos que el 18 de octubre fue un punto de inflexión, pero era un proceso que se venía acumulando desde antes. Y Fernando citó algunos casos, está digamos, la revolución pingüina que se llamó, la palabra revolución es absolutamente exagerada para lo que ocurrió ahí, pero bueno, así se le ha conocido. Después vinieron las movilizaciones de los estudiantes universitarios el 2011, después estuvieron las grandes movilizaciones muy masivas por Hidroaicén, ¿se recuerdan? Que fueron las primeras movilizaciones tal vez que no fueron direccionadas ni organizadas por los sectores políticos tradicionales. Las marchas de Hidroaicén fueron los primeros atisbos de movimientos ciudadanos que no respondían a las lógicas tradicionales. Después nosotros tenemos el caso del movimiento docente. El 2015, lo que se llamó la rebelión de las bases, cuando las bases del profesorado no aceptan una decisión que toma la cúpula del Colegio de Profesoras y Profesores, que llega a un acuerdo cupular con el gobierno, y se produce una gran rebelión, un movimiento bastante inédito donde la gente no acepta lo que firma su directiva, un síntoma, uno de los primeros síntomas de esta democracia representativa que se empieza a resquebrajar. En el gremio más grande de Chile se dio ese fenómeno. Y después el 2019, con un largo movimiento de 51 días, que a mi entender tuvo varios indicadores que fueron la antesala de lo que vendría después del 18 de octubre, porque ese movimiento nuestro, docente, que era por la educación pública, que no era por reivindicaciones salariales, tuvo muchísimo apoyo ciudadano. En ese sentido yo lo muestro como una previa de lo que vendría posteriormente, porque a pesar de que, digamos, podría suponerse o leerse que era un movimiento sectorial, gremial, de un sector de trabajadores, el respaldo ciudadano que tuvimos fue realmente muy, muy sorprendente, incluso diría yo. Yo todavía recuerdo cuando hicimos una marcha a Valparaíso, que entramos desde la carretera, cómo salieron miles de personas a los cerros de Valparaíso a saludarnos, a darnos apoyo. Y a mi entender eso muestra y grafica que ya había algo gestándose en la sociedad chilena. Gestándose un agotamiento, gestándose un hastío de la prepotencia, del abuso de una élite absolutamente arrogante en su trato además, cuya expresión más grotesca es sencillamente, es claramente la gente de este gobierno, y el winner que se instaló en la moneda, ¿no es cierto?, que llegó al pináculo del trato arrogante, de la actitud gerencial, pero que no es, si bien es cierto, es más grotesca, no es tan distinta a la que se vivió también en los gobiernos anteriores. Una élite que menospreciaba a la ciudadanía, y hay que decirlo, cualquiera sea el color político, era como un síndrome común el instalarse en los cargos y desde ahí empezar a funcionar como alguien de las alturas, con desconexión de la realidad social, además con una rotativa de cargos de los mismos,
que pasaban de ministerio a parlamento, de parlamento a directorio de empresa, de directorio de empresa volvían al ministerio, de ahí a alguna embajada, y se iban repitiendo los mismos o los mismos parientes. Una situación que fue hastiando, que fue cada vez generando más malestar, yo diría incluso un malestar visceral, un malestar estomacal, un malestar que era como, que no era solo la rabia intelectual, sino que era una cosa senestésica que se registraba y se sentía en el cuerpo. Cuando tuvimos gente que dijo, compren flores, porque ha subido todo lo demás, pero las flores están más baratas y que los románticos pueden verse beneficiados. Cuando alguien dijo que la gente iba a los consultorios a hacer vida social a las 5 de la mañana, cuando alguien dijo levántense más temprano para que el metro les sea más barato, fueron las gotas que fueron rebalsando el vaso. Fueron las gotas que fueron rebalsando el vaso, pero es en realidad, y yo creo que es muy gráfico, el eslogan que se acuñó espontáneamente. Esto no surgió en una agencia de publicidad por algún creativo, fue algo que surgió en la gente, el decir no son 30 pesos, son 30 años. Es una frase muy, muy bien, que sintetiza muy bien lo que efectivamente ha estado en el sentimiento de la gente y por qué la gente estalló. ¿Por qué la gente en un momento dijo, basta, no más esto? Porque se sentía la gente una acumulación entre rabia, sentimiento de traición, sentimiento de engaño, sentimiento de abuso, sentimiento de injusticia. Y yo quiero contar tal vez algo que puede ser medio anecdótico, pero creo que es muy gráfico, como que para la marcha del 25 de octubre del 2019, la más grande en la historia de este país, la marcha del 1,5 millones, probablemente varios acá estuvimos ahí, yo, por una cosa simplemente casual, estaba justo en la Radio Universidad de Chile en el tiempo previo a ir a la marcha. La Radio Universidad de Chile que está en Eleodoro Yáñez con Miguel Claro, o Miguel Claro con Eleodoro Yáñez. Y por lo tanto, desde ahí, junto con el Luis Mesina, que estábamos en un programa de radio, nos fuimos caminando hacia la marcha. Yo habitualmente, porque la sede del Colegio de Profesores está en el barrio Camin, barrio Brasil, habitualmente voy desde el poniente hacia las marchas o actividades que tengamos, desde la zona poniente de Santiago, que es donde está ubicada nuestra sede. Pero esa vez, por esta circunstancia absolutamente casual, me fui a la marcha desde la zona oriente. ¿Ya? Me fui caminando, nos fuimos caminando por Eleodoro Yáñez, Providencia, y por lo tanto entramos a la marcha desde el lado cuico, por decirlo. Entramos a la marcha desde el lado de los sectores más acomodados, lo que tradicionalmente se conoce como Plaza Italia hacia arriba. Y eran cientos de miles que venían bajando desde los sectores altos, caminando por Providencia, viniendo desde Apoquindo, desde Ñuñoa, que no es tan cuico, pero es una clase media relativamente acomodada, desde Las Condes, desde Vitacura, bajaban cientos de miles, sobre todo jóvenes. Y cuando llegamos al sector de la Plaza de la Dignidad, lo que estaba ahí era un tiempo, un tiempo y un espacio especial que yo al menos nunca había vivido en mi vida. Un tiempo y un lugar y un momento donde todos convivíamos, era como la canción de la fiesta de Serrat. Esa noche en que todos comparten, en que no hay diferencias sociales, se produjo por unas horas un punto en donde todos sentíamos una suerte de comunión, de común unión, una suerte de no hay diferencias. Efectivamente somos iguales, aunque haya sido una ficción de un par de horas, mostró un anhelo, mostró una búsqueda. El reclamo y el cambio que está pidiendo Chile no es solo un cambio en términos legislativos, económicos. Es un cambio cultural el que está aconteciendo en Chile. Y que tendrá avances y retrocesos, tendrá marchas y contramarchas. Todos estos procesos son siempre no son lineales, pero yo postulo la teoría de que hay algo mucho más profundo, mucho más que surge desde
como una vocación, como una voz interior, como dice la etimología de la palabra, como una voz interior que nos dice, no queremos esto y queremos otra cosa. No es solo el reclamo por la salud, la educación, las pensiones y los sueldos, que está también, y es totalmente justo que esté, porque son necesidades concretas que tenemos todos como pueblo. Pero es más que eso. Incluye eso, pero es más que eso. Y por lo tanto tiene razón Fernando, y yo lo voy a traducir con otros conceptos, pero es creo que la misma idea, que el procedimiento y la forma en que sea construida la nueva Constitución no es indiferente. No es solo el fondo o el objetivo práctico de tener una Constitución muy bien redactada, que estén asegurados los derechos, que esté, ¿no es cierto?, con una técnica jurídica impecable, que permita después hacer valer esos derechos. No es solo eso. Es un proceso en donde necesariamente la gente tiene que sentir que participa. Y esa participación no puede remitirse al hecho de que del 15 a 16 de mayo se emita un sufragio. Si se pretende, como pretende la élite, como pretende la clase política, porque el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 es un intento por institucionalizar un proceso que es de ruptura institucional. En ese sentido es inútil el intento, porque es el intento de enmarcar dentro del establishment y dentro de la institucionalidad conocida un proceso que fundamentalmente es de ruptura, en donde la gente decidió romper con el viejo orden. Y fue una decisión que tomó la gente y que sigue vigente. La gente no valida ni al tipo que está en la moneda, ni valida tampoco a los personajes que están en el Congreso. No están validados, están impugnados. Eso es lo real. Que sea justa o no sea justa esa impugnación, que la crítica al Congreso sea válida o no sea válida, esa es otra discusión. La ciudadanía de Chile tomó la decisión de impugnarlos. Y como en todo proceso impugnatorio, tendrá razones y justas y tendrá también excesos e injusticias. Cuando dicen todos los parlamentarios son flojos, por ejemplo, y uno ve que en realidad trabajan. No sé si es muy productivo el trabajo que hacen, pero de que trabajan, trabajan. Y a veces están en largas horas sesionando, pero están impugnados. Por lo tanto, un proceso, tiene razón Fernando, en que un proceso que reproduzca la vieja forma y el viejo formato de que hay 155 que tienen un cheque en blanco para entrar en negociaciones y en transacciones, y te doy este artículo, dame este otro, y te subo este temita, pero tú ponme este otro acá, y vamos a hacer una reunión, una bilateral, porque en esa bilateral podemos resolver este asunto y cortar las cosas. Todo eso es absolutamente inviable que pueda ser legitimado por la gente. Y por lo tanto, hay una oportunidad de que esta convención constitucional en los hechos se convierta en una asamblea constituyente. O sea, la oportunidad de este proceso institucional que tiene una serie de cuestionamientos. Yo fui uno de los primeros que lo impugnó el acuerdo del 15 de noviembre. Fernando se anduvo no estaba muy contento con lo que dijimos algunos, pero sí, lo impugnamos porque por la forma, porque correspondía a la vieja forma, y esa vieja forma ya no se acepta, y de hecho ha transitado todo este proceso con un resquemor de la población, pero también la gente ha tomado una decisión que a mí me parece que es muy interesante. Desde el 18 de octubre, ¿cuánto tiempo me queda? Por ahí estamos para cerrar, parece. Desde el 18 de octubre, la gente se puso en modo deliberante y en modo desobediente. En Chile se empezó a deliberar desde el 18 de octubre de manera maravillosa, extraordinaria, los cabildos, miles por todo Chile. Y la gente ha seguido en modo deliberante, opinante, en modo de querer participar, una suerte de avidez de participación, una suerte de avidez por opinar. Esa es una gran riqueza que tendríamos que aprovechar. Y la gente se puso en modo desobediente y simplemente ha optado por desobedecer todo aquello que sea injusto. Como el toque de queda, por ejemplo, que lo desobedeció, la gente estábamos caceroleando,
8 de la tarde era el toque de queda, 8 de la noche, y cuando eran las 8 celebrábamos, y era un jolgorio seguir caceroleando y seguir en la calle y desobedecer el toque de queda. Y hemos desobedecido las leyes injustas, y hemos desobedecido, por ejemplo, en el mundo de la educación, cuando nos han querido imponer volver a clases a pesar del riesgo sanitario, y la gente simplemente ha dicho no, y no lo haremos, aunque tú lo digas, aunque tú lo decretes y aunque tú lo firmes, no lo haremos. Y ese modo desobediente de desobedecer lo injusto está ahí todavía vigente, y por lo tanto la gente, aquello a lo que no le dé legitimidad, simplemente lo va a desobedecer. Y enhorabuena, me parece a mí. Por lo tanto, aquellos que queremos ser constituyentes, tenemos que conseguir que el proceso avance de este proceso precocinado, de este modo y este procedimiento precocinado que nos ha ofrecido la clase política, a convertirlo en un verdadero proceso de asamblea constituyente, participativo, deliberante, con modos de participación reales y vinculantes, que lo que surja desde las asambleas y de los territorios efectivamente sea vinculante. Yo he planteado en mi campaña que lo que diga la gente del Distrito 8 para mí va a ser un mandato, y yo me voy a obligar a seguir el mandato que las asambleas territoriales establezcan. Si eso lo lográramos, comillas, institucionalizar, y se generara en esta convención constitucional un verdadero proceso de participación, creo que hay una oportunidad de que esto pueda ser legitimado y aceptado, y efectivamente generemos las bases de un nuevo pacto social. Sí, solo sí, tiene esas condiciones que he señalado en este escaso tiempo que tenemos para poder exponer estas ideas. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tus reflexiones. Tal igual como señalé con el caso de Fernando al final de la exposición de las ponentes y los ponentes, abrimos la oportunidad para conversar y también para realizar preguntas. Yanina, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Romané. Un saludo cariñoso a Mario, a Fernando, a Lautaro, a Keno, que veo aquí, ahí en la pantalla. Y también, fíjate, saludar a todos los compañeros y compañeras que están desde el extranjero viendo esta transmisión. Un abrazo cariñoso desde Chile. Yo especialmente de aquí, desde Valparaíso, a los patiperros le mando un cariñoso saludo. Aquí estamos levantando banderas de esperanza para un proceso que nos merecemos los chilenos y chilenas después de tanto tiempo de padecer tantos abusos y tanta desidia por parte de tanta gente, ¿no? Déjame apagar mi teléfono que me quedo prendido. Bueno, yo represento a un sector nuevo en los movimientos sociales, represento a las empresas de menor tamaño, a las pymes que están en boca de todos y en manos de nadie. Se ha demonizado durante mucho tiempo el rol de la empresa, y con una justa razón desde la mirada ciudadana. Pero nosotros no representamos ni somos parte de las 14.000 empresas de gran tamaño que usurpan el 84% de las ventas de este país. Nosotros básicamente pertenecemos a un mundo también muy oprimido, que ha ido perdiendo posibilidades de crecimiento durante todos los años de la democracia, después de la instalación de este modelo que ha dejado tan a mal traer la posibilidad de crecimiento y desarrollo por parte de la industria interna, de las pequeñas empresas tan pujantes que fueron en los años 70. Entonces este sector es tremendamente relevante cuando hablamos de movimientos sociales. Hay que mirarlo además con mucho respeto, porque somos, creo que, el centro mismo de la desigualdad y del abuso. Porque fíjense que bajo y sobre los hombros de las pequeñas empresas está ni más ni menos que la mayoría del empleo que da el país. Y este modelo sistemáticamente ha ido realizando tremendos problemas estructurales que nos hacen y nos impiden el crecimiento y la prosperidad. Entonces es tan esperanzador un proceso como este, donde efectivamente podamos poner fin a la concentración económica, por ejemplo,
donde determinemos que nuestro Estado va a ser un Estado que va a caminar hacia la economía del bien común. Hoy día nada de eso está muy presente en los debates constitucionales. Y creo que es darle la espalda a una cantidad importante de chilenos y chilenas, porque ni más ni menos impactamos directamente a cerca de 7 millones de compatriotas en el empleo. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más terribles para las empresas de menor tamaño en el país. Solo comparable al despojo que comenzó en los años 80 con la instalación de este modelo, que hace que la ciudadanía tenga que mirar con mucha detención el sector al cual humildemente represento. Para ejemplificar, y lo quiero poner desde una mirada también personal, que fue impactante para el país, las colusiones. Cuando sale a la luz pública la colusión del papel higiénico, yo me transformo en la voz que representa a los consumidores, pero también a los pequeños productores, a un sector en el cual yo trabajo durante muchos años, en el cual doy empleo, el cual nunca va a tener la posibilidad de un crecimiento sostenido, sano, porque la concentración en ese sector de la economía llega al 90% solamente entre 3 empresas. Y el 10% que nos queda a pequeñas empresas a lo largo del país que batallan además con esta manga ancha de un Estado que deja que se concentre y que se le robe finalmente a todos los chilenos y chilenas a través del consumo. Entonces, para nosotros es muy esperanzador también que los movimientos sociales entiendan que existimos y que entiendan también que esa mirada de desdén que se tiene al empresariado no nos incluye a nosotros, que se ha pensado también desde la izquierda, desde el progresismo durante mucho tiempo, que nosotros pertenecemos al mundo de la gran empresa y no entienden nuestro mundo. ¿Y cómo será que no lo entienden? Que ni siquiera lo entiende el Parlamento y no lo entienden las autoridades. Y prueba de ello es este año y medio casi que llevamos en una desolación tremenda de nuestro sector, con el desdén absoluto de la clase política y de un gobierno que efectivamente se instaló para privilegiar a un sector económico que representan ellos, que son estas 14.000 empresas, versus la precariedad en la que hemos navegado las empresas de menor tamaño. Yo les quiero contar especialmente a nuestros compañeros y compañeras que están en el extranjero, que seguramente muchos de ellos quieren Valparaíso, que parte de nuestro relato en el Parlamento el año pasado fue llevar ejemplos de empresas de menor tamaño que estaban a punto de caer, si no era posible un rescate efectivo por parte del gobierno. La Piedra Feliz, el Roland Bar, el Cinzano, hoy día el Bar Inglés, que se cayó a pedazos por el abandono estructural además que tiene la ciudad de Valparaíso. Esas son unidades de negocios que dan trabajo directo a personas, a familias. Desde ahí se construye ciudadanía. Es muy doloroso lo que nos ha pasado a nosotros. Y aun cuando estamos insertos en mesas de organizaciones sociales, también hemos sentido que la voz de los grandes líderes de los movimientos sociales de nuestro país ha estado un poco ausente en lo que nos sucede a nosotros. Pero aún así, hemos dado una lucha leal porque entendemos que también somos parte de lo que sucede y somos parte de los que quieren solucionar lo que sucede. Ayer me encontraba en un conflicto, por ejemplo, de los pequeños camioneros de San Antonio, que son parte de esta trinchera,
que han estado entendiendo muchos sectores de la economía pequeña nuestra, que es importante estar dentro de este cambio estructural y necesario que merece nuestro país a partir de este cambio constitucional. Y fíjense que los camioneros se quejaban porque tienen que estar 5 o 6 horas los choferes esperando que le bajen la carga en el puerto, porque las grandes empresas concesionarias de estos terminales no tienen ni siquiera la consideración con los trabajadores, con los choferes, de tener a lo menos baños. Entonces 5 o 6 horas de espera para poder bajar la carga. Es una situación injusta y por eso ayer los pequeños camioneros de San Antonio pararon el puerto. Ahí hay una fuerza importante que el movimiento social tiene que apoyar y que tiene que tomar en cuenta. Porque no hay países que se desarrollen en forma justa, equitativa, si la pequeña empresa no es parte también de los debates y de las consideraciones que deben tener los líderes de los movimientos sociales. Por eso la candidatura nuestra desde los gremios, desde las bases nacionales, tiene una tremenda importancia porque habla del Chile real, del Chile que compra el pan, del Chile que anda en micro, porque los trabajadores nuestros también son, a ver, ¿cómo explicarlo para que se entienda? Nosotros nunca habíamos estado en una situación tan terrible como la que estamos hoy día. Pero el modelo concentrador no nos deja crecer. Entonces, gran parte de los males, de la falta de dinero, de los bajos sueldos que hay en el país, es porque hacemos tremendos esfuerzos para poder llegar a fin de mes las empresas de menor tamaño. Este modelo finalmente lo que ha hecho es coartar nuestra libertad al desarrollo y a la prosperidad y a la libertad de emprender. Por eso es tan importante que nosotras y nosotros podamos estar en este proceso, porque creemos que uno de los grandes males que tiene el país es la concentración económica, que no reparte de manera justa. Y ahí hoy día queda absolutamente develado nuestra precariedad. Nosotros calculamos que del 1.300.000 empresas de menor tamaño, vamos a terminar esta crisis con 300.000 menos. Eso significa sueños de emprendedores y de pequeños empresarios que se fueron al suelo, trabajadores que no van a tener donde insertarse durante largo tiempo, cesantía, y eso todo frente a un Estado y un modelo que no tiene ninguna consideración con un sector tan gravitante para el empleo de nuestro país. Fíjense que una de las cosas importantes que nosotros hemos determinado que puede ayudar en esta Constitución es la participación vinculante de las organizaciones. Somos testigos de un peregrinar desde abril del año pasado por tratar de cambiar un proyecto de reactivación económica que no fue conversado con las empresas de menor tamaño, que en nombre nuestro dijo que iba a solucionar nuestros problemas y que finalmente con la venia de gran parte de la oposición fue aprobado en contra de lo que decíamos nosotros. Y hoy día todas las cifras nos dan absoluta razón de que efectivamente los 12.000 millones de dólares en su gran mayoría se fueron para ayudar a la gran empresa. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de escribir una nueva constitución, sentimos también que como hemos sido tan maltratados desde el diálogo político, social, tan maltratados, se nos abre una esperanza en que efectivamente la voz de las organizaciones sea escuchada y vinculante
cuando se construye la política pública de lo cual nosotros hemos quedado absolutamente excluidos. ¿Cómo habrá sido el desdén de este gobierno y gran parte del Parlamento, que nos dejó una mesa de negociación donde llevamos 8 meses con un diálogo de sordos frente a la autoridad, mientras vemos caer como moscas a lo largo del país nuestras empresas de menor tamaño? Ayer una autoridad en Magallanes, frente a largas cuarentenas y casi la muerte del turismo local en la zona de Magallanes, hacía un llamado muy displicente a los comerciantes, que no se levantaran en movilizaciones, porque si no ellos van a ser los responsables de que la ciudadanía se vaya a enfermar de COVID. Y van a ser responsables de las muertes, además. Eso decía la flor de gobernadora que tiene la región de Magallanes, sin entender que por ley la mayoría de nuestros negocios fue cerrado y que largas cuarentenas no pueden sostener la economía de nadie. ¿Cómo usted le explica a un dueño de un restaurante, de un pequeño hostal, de los transportistas escolares a nivel nacional, que mañana no puede trabajar y tiene que arreglárselas y ver cómo paga la planilla de sueldos, cómo mantiene un arriendo, cómo paga sus deudas con el banco, cómo paga las patentes municipales y comerciales? Entonces, el drama nuestro es tan profundo y queda además develado absolutamente como un sistema neoliberal, bursátil, especulativo, en el cual nosotros no participamos, nos ha perjudicado de esta manera. Y a pesar del momento en que nos encontramos, viendo la desolación absoluta de un sector tan gravitante para el empleo del país, tenemos inmensas esperanzas en este proceso, inmensas esperanzas, en que podamos tener efectivamente una constitución que proteja, que dé posibilidades de emprender, que regule los mercados, que evite la concentración económica, porque nosotros somos testigos de que eso es lo que daña profundamente no solamente el desarrollo, sino que la paz social del país. Creo que también a los movimientos sociales les hace mucha falta tomar banderas de la economía del bien común. Porque es importante todo lo que hablamos desde los movimientos sociales, obviamente. La recuperación del agua, el derecho a la vivienda, a la salud. Pero la economía, de la economía está hablando el pueblo de Chile en las calles, en el fondo, de eso está hablando. De la mala distribución de la riqueza, de eso están hablando. Y fíjense que ni más ni menos son las empresas de menor tamaño las que dan más el empleo, pero con una alta concentración de mercado que nos tiene por el suelo. Entonces, yo valoro mucho el que desde la Mesa de Unidad Social hayan aceptado, no sé si aceptado, pero sí visto con buenos ojos la incorporación de las empresas de menor tamaño, los gremios pymes. Dentro de mi organización están, por ejemplo, los feriantes de Chile, la SOF. ¿Cuántas veces en pandemia tuvimos que ir a rogar a los alcaldes nos abrieran las ferias?
pero ni un supermercado en este país cerró, ni uno. Entonces, tenemos historias para contar del abuso, los pequeños comerciantes en este país, para escribir un libro. La otra vez escuchaba al señor Melero, cuando era presidente de la Cámara Nacional de Comercio, el hermano del actual ministro, y decía que en pandemia el gran comercio había concentrado el 90% del gran comercio. Este modelo ha terminado con nuestra industria nacional, con nuestra manufactura y también con nuestro comercio detallista. Y tenemos una inmensa esperanza en el proceso que podamos llevar a cabo, por eso es tan relevante e importante que nuestro sector esté representado en esta convención constituyente. Romani. Gracias, Yanina. Bueno, los tres temas que se han presentado en esta mesa son absolutamente importantes y oportunos para la propuesta de este primer encuentro. Recordar también que las intervenciones y todo el encuentro en su conjunto está siendo transmitido por señal 3 de La Victoria y señal 3 de Concepción. Entonces, siguiendo lo que habíamos planteado al principio de esta mesa, si existen preguntas, damos la palabra, porque no hay preguntas en el chat, y de lo contrario, si no hay preguntas, lo que nos interesa realizar, dada estos tres ámbitos que se han planteado en esta mesa, por una parte la importancia que tiene, ¿verdad?, el proceso constituyente en sí mismo y los nudos que presenta. Por otro lado, la trascendencia del movimiento social, iniciado a través de profesoras y profesores, ¿verdad?, exigiendo demandas vinculadas a sueldos dignos y sobre todo al tema de las pensiones, y en tercer lugar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, que se han empobrecido, al igual que la clase trabajadora de Chile. Entonces, lo que unen estos tres elementos sin duda es la falta de dignidad que históricamente se ha instalado en Chile y que se había naturalizado, y que por diferentes acontecimientos en la larga duración, tanto de la segunda mitad del siglo XX como principios del siglo XXI, los movimientos sociales colocan en el tapete estas urgencias, ¿verdad?, frente a la relación de la ciudadanía con el Estado, y tensionan la relación del Estado-Nación en su deber, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que señalaba Fernando Atria, con este rodeo de las exigencias que apuntan a efectivamente que se hagan realidad exigibilidades de derechos que no se habían considerado antes. De tal manera que ofrezco 5 minutos para réplicas, que cada uno de los tres ponentes pueda profundizar, porque les recuerdo que luego se van a hacer cápsulas sobre sus intervenciones que se van a distribuir en los diferentes movimientos sociales adscritos a este primer encuentro. Seguimos entonces con el orden. 5 minutos para Fernando, por favor. Gracias, Romané. Yo no tengo mucho que comentar, o sea, no tengo mayores diferencias con lo que, por supuesto, la situación que narraba Yanina. Y lo que decía Mario, en general estoy de acuerdo con Mario. Es verdad que tuvimos ciertas diferencias a propósito del acuerdo. Mi posición siempre fue que el acuerdo abría una oportunidad que no había estado abierto nunca, y por eso creo que me parece importante aprovechar esa oportunidad desde el primer momento, sin perjuicio de hacer notar que las limitaciones que tenía, que se han ido manifestando en modificaciones que han surgido posteriormente, la paridad, los escaños reservados, las reglas sobre independientes, no necesariamente de la mejor manera, pero que han ido ciertamente mejorando el proceso como está diseñado, desde la óptica que yo trataba de enfatizar en mi intervención inicial, que es la óptica de marcar la diferencia entre el proceso constituyente y el modo en que opere y la política a la cual estamos acostumbrados y que fue rechazada
por el pueblo, que fue negada por el pueblo, junto con la Constitución el 18 de octubre. Respecto de lo que decía Yanina, a mí me gustaría, digamos, comentar algo que no tiene que ver con la experiencia que ella relata, por cierto, en la cual ella tiene una autoría que yo no tengo, sino sobre, yo creo que la manera en que esta Constitución consagra un modelo neoliberal es múltiple, ¿no? Hay distintas maneras. Ustedes habrán escuchado 1000 veces a los defensores de la Constitución preguntar dónde está el principio de subsidiariedad, dónde está el neoliberalismo, dónde están las AFP en la Constitución. Y claro, si uno las busca con esas palabras, no las encuentra. Pero no las encuentra solamente porque están, en realidad, el modelo neoliberal está configurado en la Constitución completa, en el sistema, en la forma política que la Constitución crea, que es una forma política que yo creo que se caracteriza por buscar crear un poder público débil, un poder público que no puede entonces enfrentarse a esos otros poderes que existen allá afuera. El principal de los cuales, por cierto, no el único, pero el principal es el poder económico. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que esto significa es que la política institucional no está en condiciones de enfrentarse y poner coto al poder económico. Y esto se manifiesta desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas, de las personas, se manifiesta no, por supuesto, en el lenguaje sofisticado del jurista, como, en fin, se manifiesta en la experiencia de estar a merced del poder económico, es decir, abuso. Y el abuso en la relación con la banca, el abuso con la relación con la AFP, el abuso en relación con los productores de pollo, en fin, el abuso es una experiencia ubicua y no es casualidad, es la consecuencia de una forma política que fue diseñada para que en la relación, digamos, entre el poder político y el poder político siempre fuera débil. Y por eso, y esto tiene importancia para la nueva Constitución, porque por eso incluso los derechos que esta Constitución asegura, cuando su realización implica afectar el interés del poder económico, quedan sin realización. El ejemplo más claro de eso es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se le asegura incluso a las personas que residen en zonas de sacrificio. ¿Por qué queda como letra muerta? Porque para poder realizarlo se requiere una regulación que afecta el interés del poder económico. Esto nos da también una pista importante para la nueva Constitución. La nueva Constitución no solo tiene, por cierto, tiene que hacerlo, tiene que declarar los derechos que nos importan, los derechos sociales, etc. El derecho a la salud como derecho social, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, a la cultura. Pero tan importante como las declaraciones que la nueva Constitución contenga, o incluso quizás más importante, es que la nueva Constitución cree una forma política que tenga poder para enfrentarse a los poderes fácticos que se van a ver perjudicados por la realización de esos derechos, que es lo que esta forma política, esta Constitución no contiene. Entonces, digo esto porque a mí, me preocupa la posibilidad de que la discusión constituyente se enfoque mucho en las declaraciones que la Constitución tiene que contener, que son importantes, por cierto, y que entonces mire con cierto menor interés cuestiones que van a parecer más, entre comillas, van a ser presentadas como si fueran, entre comillas, más técnicas, que son cuestiones de organización institucional, de la forma institucional, las formas de participación, pero también las formas de acción del poder público, de las cuales, sin embargo, va a depender que esas declaraciones sean realizadas o no en la práctica. Gracias. Gracias, Fernando. Damos la palabra para Mario Aguilar. Sí, bueno, decir que, digamos, la descripción que ha hecho Yanina es francamente muy cruda, pero muy real, sin duda, sin duda. Y ella es conocedora directa, obviamente, y es efectivamente este país en donde todo es tan desigual, en donde todo es tan abusivo y desigual, son las dos características de este sistema, de este modelo, y es lo que queremos cambiar.
Creo que estamos bastante de acuerdo en general los tres panelistas. Con Fernando, obviamente, yo mencionaba ahí una diferencia, pero obviamente estamos muchísimo más de acuerdo, y creo que este encuentro busca aquello, ¿no? Busca hacer converger a distintos mundos, movimientos, qué sé yo, expresiones de este anhelo de cambio, y que tenemos que hacer converger. Yo creo que la nueva Constitución es solo un paso en el gran cambio que hay que construir en Chile en los próximos años. Es solo uno de los elementos, pero es también un cambio cultural, como decía yo en mi intervención. Y a mí me parece que este pueblo, esta ciudadanía que se ha puesto en modo deliberante y modo desobediente, y enhorabuena que así sea, significa en términos prácticos que se ha decidido por parte de la gente disputar todo, disputarles todo a esta élite arrogante y prepotente. Partimos por disputarles la calle. Recordemos que yo lo citaba el ejemplo del toque de queda, digamos, ¿no? Nos quisieron sacar de las calles, el mismo 18 en la noche nos quisieron sacar de las calles, 18 de octubre, poniendo toque de queda. Y la calle la disputamos y la ganamos. La calle fue nuestra, fue de la ciudadanía, fue del pueblo. Hasta la pandemia, las calles eran completamente nuestras, se las disputamos. Les disputamos las leyes. El mejor ejemplo es el 10%, y yo estoy de acuerdo. Usen el término que quieran: rodear, presionar, vigilar, estar atento, hacerse partícipe. Mire, cada uno, y sobre todo a los sectores conservadores, busquen el término que los atemorice menos. Pero en definitiva se trata de que haya una ciudadanía atenta, vigilante y participativa del proceso constituyente. Y cualquiera de esos términos aplica: rodear, vigilar, estar atento, participar, seguir, lo que quieran. Pero lo importante es que la ciudadanía se involucre y participe, y se haga partícipe, sea protagonista activa de esta nueva Constitución. Y eso va a ser un primer paso, importante pero no el único. Y vamos a tener que converger los que queremos cambiar las cosas, y vamos a tener que dialogar, y vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque hay tanto que cambiar en Chile. Hay tanto que cambiar en la educación. En la educación hay que desmontar todo el sistema de educación estandarizada, que es esta educación de mercado, concebida como un bien de consumo, en donde la libertad de enseñanza, que es un eufemismo, que en realidad significa libertad de negocio, prevalece por sobre el derecho a la educación, y tenemos que invertir esa relación. Y eso implica muchos cambios, muchos cambios. Implica desmontar incluso un sentido común que se instaló, que cree que resultado en una prueba estandarizada llamada SIMS es igual a buena educación. Y eso es una premisa absolutamente falsa, absolutamente falsa. Para sacar buenos puntajes en el SIMS a veces se hace lo contrario a una buena educación. Se hace adiestramiento y no educación, que son cosas muy distintas. Va a haber que hacer muchos cambios en el sistema de salud, va a haber que hacer un cambio radical en el sistema previsional, e instalar en Chile un verdadero sistema de seguridad social que no existe hoy. Entonces viene mucho por cambiar, viene mucho en lo que va a haber que participar, viene un proceso muy rico, muy interesante, que no está ganado completamente. Las fuerzas conservadoras son muy minoritarias, pero son muy poderosas. Y tienen mucho poder, y no tienen escrúpulos además. Entonces vamos a tener que propiciar mucho la unidad del pueblo, no la unidad de las cúpulas. Esa palabra que se usa tanto, la unidad del pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, y todo aquello, que muchas veces no es más que eslogan. Vamos a tener que preocuparnos y hacer todos los esfuerzos porque sea algo real, que se alimente esta solidaridad ciudadana que requerimos, que estuvo tan fuerte ese 25 de octubre del 2019 en esa marcha del 1,5 millones. Hay que rescatar el espíritu de ese momento, y eso propiciarlo y propagarlo por todo el país. Es lo que podría comentar en mis 5 minutos. Gracias. Gracias, Mario. Damos la palabra a Yanina, por favor. Muchas gracias, Romané. Yo, bueno, para cerrar, y desde lo práctico y desde lo estratégico, nos quedan efectivamente 6 días
de esta campaña tan extraña, mezclada con una pandemia desoladora, con una crisis económica no vista hace tantos y tantos años en nuestro país, con un ánimo sentimental de los chilenos y chilenas viviendo puertas adentro durante más de un año. Y dentro de todo, nosotros hemos tratado con Fernando y con Mario entusiasmar a la ciudadanía frente a un diálogo esperanzador y una luz al final del túnel, que significa esta posibilidad de construir una nueva constitución para un Chile más justo, más digno, más equitativo. Pero como nos quedan 6 días, quiero hacer un llamado a concentrarnos específicamente en nuestros territorios y en nuestras redes. Muchas veces, mientras hemos estado haciendo grandes cabildos que son tremendamente interesantes, la derecha está llegando a todos los rincones con tremendos financiamientos para poder convencer que es importante votar por los candidatos del rechazo. Entonces yo les solicito y les pido a los movimientos sociales que empecemos ya a mandar los WhatsApp, a empezar a compartir en nuestras redes, a mandar correos, a hacer las llamadas telefónicas pertinentes, porque si no, todo el esfuerzo que hizo la ciudadanía movilizada, que hicimos todos nosotros y nosotras, a partir del 18 de octubre quedará absolutamente en vano. Necesitamos tener a lo menos un 70%, 75% de convencionales constituyentes que representen al apruebo. Pero eso se consigue con estrategia y se consigue ganando elecciones con votos. Y frente a toda la dificultad que ha sufrido Fernando, Mario y todos los candidatos y candidatas de la prueba a lo largo del país, ha sido muy difícil, porque finalmente pedir el voto es un acto humano y no hemos podido estar en grandes conversaciones y llegar masivamente a las personas. Así que los insto y las insto a ponernos en campañas digitales. Quedan solamente 6 días y si no somos capaces de ganar este proceso, no sé qué le espera al país si no logramos ganar efectivamente esta convención con una abrumadora votación y apoyo del pueblo. Que la gente vaya a votar, todos tenemos que ir en masa a votar para poder conseguir finalmente el triunfo que se merece un pueblo adolorido, un pueblo maravilloso, con gente digna, que se lo merece absolutamente todo. Muchas gracias, especialmente a nuestros amigos que están ahí en el extranjero, que seguramente siempre sienten tanta nostalgia cuando pasan estos procesos, que les gustaría ser parte de las votaciones y que desgraciadamente eso no se pudo conseguir. Abrazos cariñosos para todos y todas allá en el extranjero.